Hola a todos, buenas tardes. Bueno, no me pueden ver acá, pero van a ver una hoja en blanco, un lienzo blanco. En realidad lo que quiero hacer es una prueba para mostrarles un poco más gráficamente lo que traté de explicar en el resumen que tienen. Ya habrán leído lo que es una estructura productiva desequilibrada. Es una estructura donde existen dos sectores de la producción, en nuestro caso el agro y la industria, con productividades distintas. Al tener productividades distintas, uno es mucho más productivo que el otro, uno puede competir internacionalmente y al otro le cuesta mucho más. Sus costos son más altos. En nuestro caso, esto pasa con la industria. Los costos son más altos que los del agro. ¿Por qué? Porque el agro tiene una altísima rentabilidad, es la productividad más alta del mundo por las características de la tierra. En otros países pasa al revés. La industria es la que es más productiva que el sector agropecuario. Entonces los estados subvencionan al sector agropecuario, lo que pasa en Europa. En este caso es al revés. ¿Cuál es la característica de eso? Que no existe un tipo de cambio que represente a los dos sectores, porque el tipo de cambio que le conviene a uno, al otro no le conviene, o porque no puede importar o porque no puede exportar. Esto genera, según Diamant, un tipo de crecimiento en particular. Un tipo de crecimiento como si fuera un serrucho. Él lo llama esto stop and go. O sea, crece, tiene una crisis, decrece, hay recesión, vuelve a equilibrarse, crece, tiene otra crisis, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos el inicio y el final del ciclo, vamos a ver que hay crecimiento, pero ese crecimiento está escalonado con crisis. Perfecto, vamos a analizar ahora uno de esos ciclos. Crecimiento, crisis y decrecimiento. Vamos a centrar acá. ¿Qué pasa en la fase ascendente? En la fase ascendente crece la actividad económica. Ahí está, crece la actividad económica. Esa actividad es industrial porque es un modelo industrial. Entonces necesita que haya consumo porque la industria se dirige al mercado interno. Para que haya consumo necesitamos tener buenos salarios para que los trabajadores, el conjunto de la población pueda crecer. Entonces aumentan los salarios, la W es salario. Después se los pongo en un grafiquito. Crece el consumo. Cuando crece el consumo de los bienes industriales y de los bienes agropecuarios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos mejor sueldo, consumimos todo aquello que producimos. Nosotros producimos alimentos y todo tipo de alimentos. Eso es lo que nos caracteriza con respecto a otros. Producimos yerba, producimos azúcar, producimos carnes de todo tipo, tenemos pescado, tenemos vino, tenemos de todo y cereales. Cuando crece la industria, precisamente porque esta industrialización no está completa, la industria necesita importar. ¿Qué importa la industria? Crecen las importaciones. La M son importaciones. Crece la industria. ¿Qué es ese crecimiento? Porque necesita insumos y porque necesita tecnología. Y en el caso del agro pasa lo contrario. Caen las exportaciones porque hay menos saldos exportables. Si el campo no produce más, no tiene lo suficiente para exportar. Entonces caen las exportaciones. La X es exportaciones. ¿Qué empieza a haber acá? Desequilibrio. Desequilibrio de la balanza comercial. Hay que comprar más de lo que se vende. ¿Cómo resuelven esto los distintos gobiernos? Según las políticas, los gobiernos populares, nacionales, van a empezar a hacer ciertas medidas. Cupos a la importación, va a restringir las importaciones de alguna manera, pero esto genera recesión. Los más liberales se endeudan. Y esto es tirar la pelota para adelante, es un ciclo vicioso.
hay que después además pagar deuda. Por lo tanto, llega un momento, y lo vamos a poner acá, que se desequilibra la balanza de pagos. ¿Cuáles son las recetas que se aplican cuando se llega a este desequilibrio? Bueno, para el FMI son básicamente la devaluación y las medidas fiscales y monetarias restrictivas. ¿Qué significa esto? Lo voy a correr un poquito, así lo ven bien. Significa aumento de las tasas de interés, eliminación de subsidios, todo aquello que enfríe la economía. ¿Y qué es lo que genera la devaluación? Y acá lo vamos a poner, un aumento de precios. ¿Por qué? Porque los productos agropecuarios se venden a valor dólar y los productos industriales necesitan importar. Entonces, esto genera inflación cambiaria. Es un tipo de inflación que no tienen los países desarrollados, sino que lo tenemos nosotros. Y como nosotros producimos alimentos, eso nos impacta mucho más que a otros países de la región. Si aumenta el dólar y Chile exporta cobre, bueno, va a impactar en algunos sectores de la industria, pero no a la población. A nosotros nos impacta en todo. Cuando crecen los precios, todo empieza a decaer. Cae el consumo, cae el salario, cae la actividad económica. Caen las importaciones, recordemos que la M era importaciones, porque ya la industria produce menos, porque hay recesión. Aumentan las exportaciones porque también se consumen menos productos del agro. Lentamente se va llegando al equilibrio. Cuando se llega al equilibrio, este ciclo comienza nuevamente. Voy a cortar el videito acá para después mandarles otro y que no se haga tan largo. Vamos a ver si podemos verlo así completito. Y ahora les voy a poner todos los símbolos en una hoja y les voy a sacar una foto para que también lo tengan.